Hola, ¿cómo están? Este ya es el quinto video en nuestro curso online de conceptos jurídicos fundamentales o elementos de derecho, elementos fundamentales de derecho. El anterior video, el cuarto, lo habíamos dedicado a la doctrina, el tercero a la jurisprudencia, el segundo a la ley y el primero al derecho. Este quinto video lo vamos a dedicar al tema de la costumbre como fuente de derecho también. Reitero, fuente de derecho si el fallador, ¿a dónde tiene que acudir cuando vaya a fallar un caso? A la ley en Colombia. Las fuentes de derecho pues son fuentes universales. Acuérdense de la pregunta que me hacía la alumna que yo les comentaba, que dónde estaban esas fuentes. Son fuentes universales. ¿La costumbre qué es? Es otra fuente de derecho. ¿Es importante la costumbre? Claro. ¿Por qué es importante la costumbre? Porque la costumbre es la fuente primigenia del derecho. O sea, antes de que existiera el Código de Hammurabi, que es la primera codificación, digamos, que tuvo forma de ley, digamos, de ley como tal, de directriz escrita, antes de que existiera el Código de Hammurabi, y en general en las sociedades primigenias o primitivas, pues lo que hay es costumbre. O sea, si uno se va a las aborígenes, a tribus aborígenes, a grupos aborígenes, se encuentra que ellos no tienen el código civil, el código penal, sino tienen costumbres, la costumbre. La costumbre es la fuente primigenia. Entonces, esa es la importancia de la costumbre. El código civil habla de la costumbre. ¿Y qué es la costumbre? Pues es un conjunto de usos, son usos que se dan de manera, fuera de eso, repetitiva en un grupo determinado y que se vuelven obligatorios. O sea, la costumbre tiene tres elementos. Primero, que es un uso o tradición. Lo que pasa es que en derecho tradición tiene otra connotación. Segundo, que son repetitivos. Y tercero, que se vuelven obligatorios. O sea, que la comunidad los acata como si fuera una directriz obligatoria, como una norma jurídica. Entonces, la costumbre, ¿qué relación tiene con el derecho? El Código Civil colombiano da tres posiciones frente a la costumbre. La costumbre contra ley o contra leyem, la costumbre que está en contra de la ley, pues no la admite el derecho, va en contra del derecho. Y lo que hace el derecho es incluso sancionar a quienes nos apliquen. Por ejemplo, no, es que aquí tenemos la costumbre en un colegio, ¿no? Aquí tenemos la costumbre del que pierde el año, lo amarramos a un palo y le pegamos. No, eso no lo admite, no lo admite el derecho. ¿Sí? Entonces, pues es una costumbre que no la va a admitir el derecho, va a haber una sanción por aplicar esa costumbre. La costumbre secundum legem, pues es una costumbre que no está en contra de ninguna norma jurídica, entonces el derecho simplemente la permite, basado también en un principio de reserva legal que tiene la Constitución colombiana y que está también incorporado en casi todas las constituciones de Occidente, que es un principio que proclamó Rousseau, el principio de reserva legal, y es que los servidores públicos solo pueden hacer lo que les diga la ley. Los particulares pueden hacer todo lo que no está prohibido. ¿Sí? Entonces, pues si una costumbre que no vaya en contra de una norma jurídica, pues simplemente el derecho no le queda otra sino permitirla. ¿Sí? Por ejemplo, el día de la secretaria, no sé, alguna cosa así por el estilo, pues eso no va en contra de ninguna norma, entonces simplemente el derecho lo permite. ¿Sí? Si no va en contra de ninguna norma, el derecho la permite. Y la tercera posición es la costumbre como fuente del derecho que se vuelve obligatoria, la costumbre praeter legem, que también la habla el Código de Comercio colombiano. Esa costumbre sí es esa costumbre que en el Código Civil colombiano y en el Código de Comercio colombiano es obligatoria también. Esa sí es fuente de derecho y es obligatoria. El problema es la prueba de la costumbre. Entonces, pues la costumbre se prueba con certificado de la Cámara de Comercio. O sea, en Colombia las cámaras de comercio certifican la costumbre. También se puede probar a través de testimonios de comerciantes. La costumbre mercantil, por ejemplo. Uno dice, bueno, pero eso no va en contra de la Constitución. Sí, pero pues es una fuente, digamos, legal, por llamarlo de alguna manera. Es una fuente legal. Entonces, digamos, podría eventualmente tener una inconstitucionalidad sobreviniente, pero pues igual el derecho la permite. Está en el Código Civil, está en el Código de Comercio. La costumbre entonces tiene
La costumbre tiene entonces esa importancia, que es la fuente primigenia del derecho. Tercer lugar, pues la actitud del derecho frente a la costumbre, ¿sí? La costumbre ilegal, pues obviamente el derecho no le queda otra sino reprimir esa costumbre, porque va en contra de un valor. Acuérdense que el derecho lo que hace es consagrar valores, y si hay una costumbre que va en contra de un valor, en Colombia, ya sé lo que están pensando. Claro, uno se imagina las preguntas porque son las preguntas que le hacen a uno los estudiantes. Por ejemplo, en Colombia tenemos el tema de la jurisdicción indígena y ellos aplican castigos, eh, por ejemplo eso, amarrar a una persona a un palo y pegarle. ¿Por qué Colombia permite eso? Porque en Colombia la Constitución permite la jurisdicción indígena. ¿Sí ven? Ellos tienen unos castigos que incluso digamos, en el derecho no indígena no están permitidos. En Colombia la Constitución no permite los castigos físicos. Los indígenas sí, pero como la Constitución permite la jurisdicción indígena, ¿sí? Entonces pues hay una polémica frente a eso, porque algunos piensan que habría un fraccionamiento de la soberanía. Otros dicen que pues que realmente lo que hay ahí es la aceptación de unos grupos que no tienen la costumbre, digamos, de la normatividad común y corriente. Hay grupos indígenas en determinadas zonas, por ejemplo de Colombia, que se han descubierto hasta hace muy pocas décadas, incluso años. O sea, viven perdidos en la selva, entonces no tienen ni idea de la civilización de nosotros, la civilización occidental. Entonces tienen sus propias costumbres. Entonces, ¿cómo uno le va a pedir a esa gente que se comporte de acuerdo a nuestras costumbres, digamos, citadinas o civilizadas, entre comillas? Porque muchas veces aquí no es que la civilización a veces no brilla por su... No brilla, no brilla por estar dentro de la sociedad. A veces la civilización se comporta más salvajemente que los grupos indígenas. Sí, por ejemplo, entre los grupos indígenas existe el sistema de la cooperación, a lo que le hago publicidad a mi video del 31 de diciembre sobre la nueva humanidad. Los indígenas están más acordes con eso. Ellos incluso se comportan más acorde con la naturaleza, con los animales, entre ellos mismos. ¿Sí? Por ejemplo, si nace un niño en la comunidad y el papá lo abandona o la mamá no tiene cómo cuidarlo, lo adopta la comunidad. O sea, no es que al niño cogen y pum, para un reformatorio, como en nuestra civilización, sino no, lo acoge la comunidad, lo acoge. O sea, el niño no se va a quedar desamparado. La comunidad se vuelve el papá de ese niño, y la papá y el mamá. Es que eso es civilización. Aquí nosotros creemos que porque tenemos iPad, iPod, no sé qué, el portátil, somos muy civilizados. No, civilización es humanidad. Si ven ustedes, también los temas a los que nos lleva esto, lo de la costumbre, que es un tema jurídico, pero termina también siendo un tema social. ¿Sí? Alguno puede estar diciendo, no, a mí no me meta editorial, a mí hable solo sobre cosas de derecho, pero es que el derecho es eso. ¿Sí ven? Entonces en Colombia tenemos ese tema con el tema de los indígenas. Lo permite la Constitución. La Constitución permite el tema de la jurisdicción indígena. Y muchas veces los castigos dentro de la comunidad indígena son castigos que están en contra de las normas, digamos, comunes y corrientes, dentro de la legislación no indígena. Es una polémica que hay en Colombia, pero pues se ha zanjado de tal manera que no, pues igual la Constitución lo permite, ¿sí? En Colombia hay no sé cuántos grupos indígenas, en Colombia, y ahí está grupos indígenas recientemente descubiertos, que vivían pues en la selva, pues estilo pues Tarzán, o sea, que vivían en la selva, ellos no conocían la civilización, y tienen sus propios indígenas, entonces uno no los puede aplicar normas de nosotros, porque es otra idiosincrasia. Entonces, hasta en eso sirve la costumbre. La costumbre pues se aplica en la vida diaria. Nosotros dentro de nuestra psiquis tenemos el tema de la costumbre. En nuestros hogares hay costumbres, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la calle, ¿sí? En Colombia hay ciertas costumbres. Por ejemplo, voy a contar una anécdota. Una tía mía vive en España, entonces ella me decía que un saludo para los españoles.
Para las españolas, sobre todo, no mentiras. Para los españoles, mi tía vive en Barcelona y ella me decía que una forma que tienen en España para saber si una persona es colombiana y es que los colombianos cuando llegamos a una tienda somos demasiado reverenciales. Los colombianos llegamos, buenos días, vecino, hágame el favor, ¿será que usted tiene me puede vender? En Colombia decimos regalar, ¿no? Para decir que me venda, uno dice me regala. Entonces, por favor, me regala una libra de azúcar, ahí tan amable vecino, vecino. En España me decía mi tía, en España la gente es muy, no maleducada, sino cortante. La gente llega, me da una libra de azúcar, por favor, listo, no más. O sea, aquí en Colombia digamos, Bessie, ¿cómo está? Y es tan amable, me podría regalar. Nosotros colombianos utilizamos, por ejemplo, el verbo regalar para que uno le vendan algo. ¿Sí? Uno llega a una tienda y me regala, por favor, un pastel de pollo. Entonces, la persona ya sabe que es que no es que uno está pidiendo que se lo regalen, sino que se lo venden. De pronto uno llega a España y uno, Bessie, Bessie, porque aquí uno le dice vecino a todo el mundo. Así uno viva en otro extremo de la ciudad, va a la otra tienda y le dice uno Bessie. No, y fuera de eso, ya en Colombia uno no dice vecino, sino Bessie. Entonces, es una costumbre, son costumbres. Y si uno no entra en ese ritual, pues ya la otra persona como que se siente no de pronto ofendida, pero no hay ese grado de amabilidad, ¿sí? Porque la gente piensa pues que los colombianos aquí andamos todos armados, pues que esto parece el oeste, ¿sí? Parece una película de esto, andamos con revólveres y tratándonos mal, ¿no? La gente en Colombia es incluso muy, sí, hay una agresividad a veces, pero por ejemplo uno llega a una tienda y la gente es cordial, todo, y uno trata cordialmente a las personas, ¿sí? Hay otros que echan plomo, pues, pero aquí hay cierto ambiente de cordialidad. En España, pues, yo no digo que sean... de hecho, yo admiro mucho a España, sobre todo a las españolas, no, mentira. Son muy también, pues, educados y eso. Pero es idiosincrasia, ¿sí? Ellos no tienen ese ritual. Por ejemplo, en Francia, por ejemplo, si uno no pide, llega a una tienda o a un restaurante, uno pide en francés, no les gusta que uno hable en francés, ¿sí? Es por la idiosincrasia. En cambio, aquí en Colombia, un extranjero llega y habla en inglés, uno sabe el idioma y uno trata de... Es al revés, la gente trata como de ayudarle. En Colombia tenemos eso con los extranjeros. Aquí si una persona llega y no sabe nada de español, aquí la gente trata incluso de ayudarlo. Ah, no sé qué, entonces tratan por señas. La gente aquí es muy amable con los extranjeros. En Colombia la gente es muy amable, eso es una costumbre, ¿sí? Entonces, ese es el efecto de las costumbres. Es que aquí hay un gatuno. Es el filmar un video en el hogar, entonces viene el gato está aquí. ¿Sí? He filmado el video con el gatuno Rodríguez aquí. El gatuno está aquí, entonces pues, ay, se está parando el video, ¿no? Entonces pues tiene todo ese tema pues todo lo que es un hogar, ¿sí? Entonces los ruidos, entonces suena la sirena. Voy a ver si grabo los videos de pronto en unas cabinas que hay especiales para grabar videos, precisamente para no evitar, no, pues para mí no es incomodidad el gato, pero de pronto para el televidente sí, porque uno está pendiente del gato, entonces se distrae. Cuando uno está dictando clases, los estudiantes lo distraen a uno. Entonces empiezan a ver el celular, empiezan a hablar entre ellos, empiezan a mirar para otro lado, lo que sea. Entonces eso lo distrae a uno. Ahí, como yo dije en el anterior video, hay profesores son muy histéricos en eso. No admiten que nadie hable, nadie mire el celular, nadie bostece. Yo acepto que muchas veces clases de 2 horas, pues a la hora y media hay estudiantes que ya están agotados, uno está agotado, yo fui estudiante, entonces uno hay clases que ya, pues de la hora ya uno como que, después de hora y media uno ya está, ¿sí? Entonces uno debe entender eso. Si estos videos por eso no son tan largos, hay que entender eso. Entonces la costumbre es fuente de derecho en Colombia. La Constitución dice que no, porque la ley es la única fuente formal del derecho, pero el Código Civil dice que sí. Entonces, ¿cómo se aplica eso? Pues las 3 posiciones que tiene el Código Civil frente a la costumbre, ¿sí? Costumbre contra legem, costumbre secundum legem, costumbre praeter legem. Nuestro Código Civil hace mucha referencia al latín por la influencia del derecho romano. De pronto eso lo hablamos en un video posterior sobre la influencia del derecho romano en nuestra legislación, sobre todo en la legislación civil. Y la costumbre, pues,
las tres posiciones, la costumbre comercial, la costumbre mercantil. Porque el Código de Comercio trae el tema de la costumbre mercantil. Porque claro, el comercio y en general el derecho va más lento que la realidad. Muchas veces los que hemos trabajado con el Estado lo sabemos. Se demoran meses, incluso hasta años, en regularse una situación determinada. ¿Sí? Entonces, pues de aquí a que se regule, pues puede pasar mucho tiempo. Entonces, como el comercio va tan rápido, todos los días la gente se está inventando contratos. Por ejemplo, ahora se hacen transacciones con bitcoins, no sé qué, monedas virtuales, criptomonedas. En Colombia no hay legislación sobre criptomonedas. Y yo creo que en el mundo no hay legislación sobre criptomonedas. Y eso ya es una realidad. Ya la gente hace transacciones con bitcoin, no sé qué, criptomonedas. Entonces, para evitar eso, el Código de Comercio adoptó el tema de la costumbre mercantil obligatoria para estar acorde con la realidad, ¿sí? Porque como la realidad va más rápido que el derecho, la realidad va más rápido que el derecho, entonces se adoptó la costumbre como fuente de derecho. Incluso también está en el Código de Bello, el Código Civil que redactó Andrés Bello venezolano, que redactó el Código Civil para Chile, y que Colombia adoptó el Código Civil chileno, que está rigiendo en Colombia desde el 87, desde 1887, ¿no es cierto? Bueno, el tema de la costumbre, entonces, pues tiene ese aspecto, tiene el aspecto también de las... que una de las interpretaciones del Código Civil colombiano es el de la moral y las buenas costumbres. O sea, que se deben interpretar las normas del Código Civil de acuerdo a la moral y a las buenas costumbres. Dice el Código Civil de Bello, que el Código Civil debe interpretarse como principio general de acuerdo a la moral y las buenas costumbres. La Corte Constitucional de Colombia ha dicho que la moral se refiere a la moral, no a la moral cristiana, ya no a la moral cristiana porque antes era la moral cristiana, sino a la moral general, moral por consenso, que eso es cuestionable porque uno no puede, es que la moral no se puede adoptar por consenso. Las cosas son buenas o malas no porque la gente piense que es bueno o malo, sino porque las cosas o son buenas o son malas. ¿Sí me explico? ¿Matar es bueno o es malo? No es malo, ¿sí? Así haya un referendo que diga, no, es bueno, no es malo, ¿sí? Entonces, eso es una posición cuestionable de la Corte Constitucional. Y lo otro es el tema de las buenas costumbres. Interpretar el código de acuerdo a las buenas costumbres. ¿Cuáles son las buenas costumbres? También las buenas costumbres adoptadas por consenso. Porque aquí en Colombia tienen la buena costumbre, por ejemplo, no sé, de el fin de mes irse a emborracharse, tomarse 25 cervezas. Esas son las costumbres. ¿Cuáles son las buenas costumbres? La moral y las buenas costumbres. Pues en el Código de Bello, fácil. La pauta que se daba en el Código de Bello era la moral cristiana. Y pues el cristianismo tiene una pauta de conducta y de moral, pues que está en el catecismo de la iglesia, en toda la doctrina del magisterio de la iglesia católica. En cambio, pues en las buenas costumbres, digamos, después de la Constitución del 91, a la luz del Código Civil que tenemos, ¿cuáles son las buenas costumbres? Por consenso, se determina por consenso esas buenas costumbres. ¿Cuáles son esas buenas costumbres? Por ejemplo, las corridas de toros. Otra cosa que yo hablo en mis clases es sobre las corridas de toros. Yo soy antitaurino. Yo no voy a hacer proselitismo a favor o en contra de las corridas. Yo estoy en contra de las corridas de toros. Respeto a las personas que les gustan las corridas de toros como personas, pero no me gusta esa actividad. No la comparto. Por ejemplo, eso es una tradición. ¿Eso es una buena costumbre? Pues actualmente la mayoría de la gente está en contra de las corridas de toros. Hay una minoría que sí está acorde con las corridas de toros. Pero supongamos que fuera al revés, que la mayoría de la gente aceptara las corridas de toros. Entonces, por ese motivo, están bien las corridas de toros. No, lo que pasa en Colombia es al revés. La mayoría de la gente no está de acuerdo. O sea, ni la gente está de acuerdo y moralmente, universalmente, tampoco es una actividad. Entonces, lo que pasa es que la minoría que practica, y hay que decirlo de frente, la minoría que practica esa actividad, pues es gente con poder. Gente que está ligada al poder, al dinero, bueno, en fin. Entonces,
ahí están permitidas, por ahora, ¿sí? Pero eso es una buena costumbre, mi concepto no. Son inmorales, las corridas de toros son inmorales, por torturar a un animal y volver eso una tortura, un show. Eso es inmoral. Entonces, eso no es una buena costumbre. No es una buena costumbre. Es que la costumbre, por el hecho de ser costumbre, no se vuelve buena. Esa es una de las cosas que alegan los taurinos. Como la costumbre es una tradición, perdón, como las corridas de toros son una tradición, entonces es bueno, se volvió bueno, o sea, por prescripción, costumbre por prescripción. No, no hay costumbre por prescripción. Fuera de eso, si usted quiere verlo desde un punto de vista del consenso, pues no hay consenso sobre las corridas de toros. La mayoría de la gente está en contra de las corridas de toros, no solo en Colombia, en España también. Lo que ha pasado en Cataluña contra las corridas de toros ya prácticamente prohibidas. En Ecuador, bueno, muchas partes del mundo, donde, bueno, hay muy pocos países donde las corridas son permitidas. Solo creo que en el 10% de los países del mundo están permitidas las corridas de toros, o sea, como en 20 países, de resto están prohibidas. Las corridas de toros están consideradas en el resto del mundo como maltrato animal. Colombia no, por ejemplo. Es que es una tradición. ¿Es una buena costumbre? No es una buena costumbre. Entonces, ¿cómo se debe interpretar ese artículo del Código Civil? Claro, el Código Civil colombiano es anacrónico. Y pues la interpretación que hace la Corte Constitucional, que sea determinar la moral por consenso o las buenas costumbres por consenso, pues no tiene sentido, porque la moral no se determina por consenso. Las cosas son buenas, no se trata de ser maniqueísta, pero es que hay cosas que en sí son malas. Por ejemplo, matar, en todas las legislaciones del mundo matar está mal. ¿Sí? Matar está mal, porque el ser humano, no por consenso, sino por una razón de tipo de humanidad o por sentido común, sabe que matar está mal. Eso no se tiene que determinar por consenso. Hay cosas que son buenas o malas. Para mí las corridas de toros, aunque va a haber una consulta antitaurina que decía, ¿usted cree que las corridas de toros son buenas o malas? Pues no. Pero pues igual estamos en una democracia. Entonces hay que consultar a la gente. Yo pienso que es una mala costumbre. Y hay malas costumbres. Otras, pues las costumbres con los animales. Esos espectáculos donde los pobres animales son, pues sí, la gente goza, pero el animal sufre. Aquí en Colombia, por eso no quiero ofender a la gente, porque yo sé que en muchas partes hace parte, e incluso en estas tradiciones, en estas costumbres y tradiciones de final de año y principios de año, por ejemplo las corralejas, el coleo. Por ejemplo, a mí un alumno me decía, no, profesor, por el coleo sí es chévere. Pues yo no sé, a mí no me parece chévere agarrar una vaca, lo que sea, por la cola y tirarla, eso pues feo. A mí eso me parece generarle sufrimiento a un animal, ¿sí? Entonces, innecesario. Y pues, eso es tortura, y pues es tortura. Entonces no me parece una buena costumbre. Eso es el tema de la costumbre. Como ven, es un tema que está ligado con el derecho. Y también sobre el futuro del derecho. Tiene que ver con es chistoso o paradójico, pero la costumbre tiene que ver con el pasado del derecho y con el futuro del derecho. Porque el derecho lo que hace, como yo lo dije en el primer video, con la realidad, es que el derecho regule la realidad. El derecho no regula realidades metafísicas. ¿Sí? El derecho no regula por allá, no. El derecho regula lo que vemos con los sentidos, el mundo relativo. Entonces, el futuro, ¿por qué digo que el futuro? Porque, lógicamente, la humanidad va cambiando, va evolucionando y muchas costumbres que eran normales, eso ya es una salvajada. Por ejemplo, el esclavismo. Yo me acuerdo que hace algunos años, yo en Facebook, pues yo me he venido lance en ristre contra las corridas de toros de unos años para acá. Y yo comparé las corridas de toros con el esclavismo. Y dije, el esclavismo también fue una tradición y se acabó. Y el esclavismo, de hecho, relativamente, si miramos la historia de la humanidad y los años en los que ha estado vigente la abolición de la esclavitud, es pues relativamente poco. O sea, la esclavitud se abolió hace 2 siglos en Estados Unidos, en América,
Bueno, pero eso es relativamente poco, que el esclavismo existe desde hace miles de años, ¿sí? O sea, como seres humanos tratando como cosas a otros seres humanos y se acabó, pues en Estados Unidos hubo una guerra civil para abolir la esclavitud. En Colombia fue abolida a mitad del siglo XIX, ¿sí? En otros países mucho más recientemente. Eh, Era una tradición. Entonces, porque era una tradición, toca respetarla. Era una mala tradición, una mala costumbre. Entonces, si ven ustedes que por ser esa fuente primigenia, los seres humanos, y está en nuestra psiquis, esas fuentes primigenias se van volviendo, eh, se van volviendo derecho y sustentan el derecho. Qué más tenemos que abolir? ¿Qué malas costumbres tenemos para que desde el punto de vista del derecho queden totalmente abolidas? El maltrato animal, por ejemplo, el maltrato al medio ambiente, ¿sí? Eh, el tema de la deshumanización del ser humano. En pleno siglo XXI, el ser humano ya hemos llegado a la luna, ponemos satélites, tenemos el internet y todavía tratamos a otros seres humanos de manera deshumanizada, como lo decía el Papa Francisco, la teoría como el apartheid social, ¿sí? Que hay gente que, como se llama, como se denomina de manera despreciativa los desechables, la gente que, no, esa gente no sirve, ¿no? Todo ser humano es especial, todo ser humano merece vivir, que el Papa Francisco ha hablado sobre eso, como en pleno siglo XXI, a pesar de toda la tecnología, los seres humanos nos comportamos de una manera tan deshumanizante. Es que hace parte de la estructura social, de nuestro modelo de convivencia, equivocado. Es un modelo de convivencia equivocado. Y el derecho pues tiene que ser traductor no de ese modelo, sino de cómo no prohibir, sino cómo el derecho tiene también que ser traductor de ese cambio de paradigma en la sociedad. Entonces la costumbre es una fuente primigenia, pero también tiene que ver con el futuro de la humanidad. ¿Sí? Es irónico, pero es así. ¿Por qué? Precisamente porque el derecho va por un lado en paralelo con la sociedad. ¿Sí? El derecho, por eso incluso se llama derecho. Yo me acuerdo, yo en las clases que yo dictaba sobre conceptos jurídicos, yo hablaba sobre eso. Como el derecho, pues cuando uno habla de derecho se refiere a una línea recta y una línea recta en paralelo con el derecho que son los valores. O sea, el derecho no va por un lado y los valores por otro. Como si el derecho fuera un mundo alternativo a la sociedad. Cuando el derecho va por un lado y los valores van por otro, pues esa sociedad es un caos. Y muchas veces lo que pasa, ¿sí? Es que se está como oscureciendo. Entonces, el tema de la luz uno lo ve por el bien. Entonces, lógico, si el derecho va por un lado, si el derecho va por un lado y la sociedad va por otro, los valores van por otro lado, pues esa sociedad está totalmente desordenada, desquiciada. Y muchas veces lo que sucede, por ejemplo, en Colombia, cuando aquí pasan delitos de alto impacto, supongamos todos estos casos que ha habido de feminicidios y violaciones terribles que merecen toda la reprobación. O sea, yo no puedo salir a decir, ay, no, merece toda la reprobación social y que se pueda llevar a cabo. Nadie está justificando eso. Pero, desafortunadamente, sobre eso no hay política criminal. ¿Mm? Porque no se puede legislar por casos que causen impacto. ¿Por qué? Porque causa impacto y al otro día, como ya dejó de ser noticioso, entonces la gente se olvidó, entonces pasamos a la siguiente noticia, que es lo que pasa muy usualmente, por ejemplo, en nuestros países, en Colombia, y ahora con el fenómeno de las redes sociales, que la información va muy rápido, entonces cosas causan impacto y al otro día ya no causan impacto. ¿Sí? Entonces se olvidaron. Entonces en el día pasa algo terrible. Por ejemplo, me acuerdo el caso de la violación de una señora en el Parque Nacional
el violador la mató también. Claro, pues eso causó una indignación. Lo mismo la niña, que aquí pues en la niña está Zamboni, que violaron, que también mataron a una nena Impacto. Entonces ya se estaba hablando de pena de muerte para los violadores, bueno, de todo, tortura, castración química, bueno, de todo. El problema es que, claro, salen los oportunistas. Sale, sí, no, vamos a tortura, pena de muerte, los vamos a mandar a la luna, no sé qué. Bueno, se empiezan a crear claro, para que la sociedad, sí, claro. Y al otro día pasa otro y se olvidó el asunto. Lo que hay que crear es una política criminal para ver qué está pasando en la sociedad con eso. Porque hay tanto degenerado, violadores, entonces, ¿qué está sucediendo en esa sociedad? ¿Sí? Eso tiene que ver con las buenas costumbres, la costumbre, con la realidad, con la sociedad, con los valores que tenemos. ¿Sí? Por eso hablé de las corridas de toros, no es gratuito que he hablado sobre eso. El tema de la deshumanización del ser humano, el tema de la trata de blancas, por ejemplo, es una realidad en este momento, es un crimen internacional, es una realidad. Es una realidad. El esclavismo se acabó, pero entonces hay una moderna trata de blancas, la comercialización de personas. Eso es un tema de reflexión para los abogados. Los abogados no solo tenemos, y yo le insisto mucho eso a los alumnos, no solo debemos ser picapleitos. No, es que yo llevo divorcios ya, bueno, respetable el que lleva divorcios, yo también he hecho divorcios, bueno, ¿sí? Pero nosotros no solo los abogados, no solo debemos ser mecanizarnos, sino reflexionar sobre todo eso. Hay un profesor que fue rector del Rosario, Antonio Rocha Alvira, fue rector de la universidad, decía que los abogados éramos los arquitectos de la sociedad. ¿Será que los abogados somos arquitectos de la sociedad? ¿Será que sí? ¿Qué piensa la gente? Cuando uno habla de un abogado, la gente dice, no, un abogado es un sinónimo de... Entonces, los abogados lo que tenemos que también es plantear ese tema, esos temas. La política criminal, y eso tiene que ver con la costumbre. Si es la costumbre para lo que da. Bueno, este video ya se alargó mucho. Este fue nuestro quinto video sobre la costumbre en este curso. Mándenme sus comentarios a fbermudezg@gmail.com, en mi Twitter fbermudezg, o hagan comentarios aquí debajo del video en YouTube, y suscríbanse a mi canal si quieren. En mis redes sociales me pueden encontrar muy fácil. En Facebook también estoy por fbermudezg, Francisco Bermúdez Guerra Oficial. O sea, es más difícil no encontrarme. O sea, mejor dicho, ponen mi nombre en Google y aparezco. Facilísimo. Mándenme sus comentarios y de pronto hacemos un video de preguntas de ustedes. Me hagan preguntas y yo con mucho gusto las respondo. O comentarios. Ustedes me digan, no me gusta esto, no estoy de acuerdo con esto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, que pasen un feliz día y ya veré el nuevo video, el sexto video. Este fue el quinto video. Vamos para el sexto. Bueno, que pasen un feliz día. Estén bien.